diputadas. Saludamos a los señores diputadas, señores diputados y señoras diputadas que están acá presentes, a nuestra secretaría, a nuestro equipo y por cierto también a quienes televisan esta sesión. Nosotros en materia de actas, ¿cierto? El acta de la sesión ordinaria número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión sexta ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Ahora vamos a darle la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta de la semana. Buenas tardes, gracias Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Contralor General de la República, subrogante, en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar respecto de las reducciones efectuadas a los aportes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, de los últimos 3 años, indicando los montos de las rebajas, los criterios involucrados y los casos en que se entregaron recursos por el concepto del 5% de estímulo a la eficiencia, como también indicar de qué forma se han fiscalizado tales recursos. En segundo lugar, otro oficio también del Contralor General subrogante, en respuesta a un requerimiento de esta comisión, ordena pronunciarse respecto de los casos de funcionarios de la Fuerza Aérea que hace algún tiempo fueron detenidos por trasladar sustancias ilícitas en un avión institucional. En tercer término, un oficio del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitando exponer ante la Comisión sobre los contenidos del capítulo sobre migración y acceso a derechos económicos y sociales del informe anual de dicho instituto. Finalmente, un correo electrónico del diputado don César Valenzuela, mediante el cual remite un listado con los proyectos de ley que solicita no sean incluidos en la propuesta de archivo que se va a someter a la consideración de la sala. Son 6 proyectos, enuncio las materias. Uno que modifica la ley 12.927 con objeto conferir al Ministerio Público acción penal pública para la persecución de delitos contra la seguridad interior del Estado. Otro que modifica la ley de migración y extranjería para permitir la reconducción inmediata de extranjeros detenidos por delitos flagrantes en el plazo que indica. El tercero modifica la ley 19.175 para fortalecer el rol de los gobiernos regionales en materia de protección a víctimas de la delincuencia. El cuarto modifica la ley de municipalidades para permitir la intervención de bienes inmuebles privados por motivos de seguridad pública o salubridad. Otro que modifica las leyes que indica para autorizar a las municipalidades a remover con auxilio de la fuerza pública las animitas erigidas por organizaciones delictuales dedicadas al narcotráfico. Otro que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales. Y un último que modifica la ley de municipalidades con el objeto de facultar a estas para deducir querellas y acciones de protección en favor de sus vecinos víctimas de delitos de alta connotación social. Eso es, presidente. Gracias, señor secretario. Voy a ofrecer la palabra sobre la lectura de la cuenta. No hay palabras solicitadas. Muy bien, gracias Juan Carlos. Entonces, luego de acá señala, ¿cierto?, como propuesta que según lo acordado en la sesión 21 ordinaria, corresponde resolver luego de la cuenta la lista de proyectos de ley que se va a enviar al archivo previa avisación de la sala. ¿Usted ya lo tiene? ¿Lo tenemos en su, no solo correo, sino en WhatsApp se les puede mandar? Sí, se les envió. Sí, se les puede reenviar en varias ahora. oportunidades Sí. un correo con todos los proyectos, digamos, susceptibles de ser enviados al archivo y se solicitó en la sesión pasada, tal como lo hizo el diputado César Valenzuela, si tuvieran a bien hoy día sí o sí vamos a votar el archivo y la propuesta también si la puede remitir la Secretaría al WhatsApp para que los diputados que se han incorporado hasta ahora sepan, buenas tardes a todos, que vamos a votar hoy día el desarchivar los proyectos. O sea, el archivar proyectos que no tienen tanto relación con lo que esta comisión hoy día quiere ver, para no tener una nómina demasiado abultada de proyectos de ley que están sin trámite. Muy bien, entonces vamos a pasar, ¿cierto?, a la tabla. Y respecto a la propuesta de archivo, entonces se da por aprobada.
Lo vamos a ver al final. Al final, Sí. ya. El punto 1 dice continuar la discusión general del proyecto de ley en origen en moción del primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma que modifica la ley 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal, boletín 16.808. El vencimiento de la urgencia de este es el 19 de mayo, ¿ya? Y respecto a este proyecto ha sido invitada la directora del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza, que estuvo también presente en la sesión pasada, que saludamos y agradecemos también que esté presente. Y ella está acompañada por la jefa del Departamento de Asesoría Penal y Crimen Organizado, señora Úrsula Valdivia, y el jefe de gabinete de la Dirección Nacional de Aduanas, señor José Miguel Guerrero. Ya, eso sería por ahora y después, luego la diputada autora integrante de la comisión expondrá los planteamientos en relación al proyecto de ley para tipificar. Ya, ese es otro tema que después lo vamos a ver. ¿O qué te quiere ahora sobre el tema? Expondrá los planteamientos en relación al proyecto de ley para tipificar el delito de contratación de extranjeros, pero eso es otro tema. ¿O usted quiere incorporarlo en este proyecto? ¿Le dan la palabra? Ya, pero solo quiero preguntarle, ¿esto en la Secretaría lo incorpora por qué? Porque, presidente, Le voy a dar la palabra primero al secretario para sí, que haga una introducción a esta materia. La tabla que se fijó la semana pasada para el día de hoy comprende 3 proyectos de ley. El primero, digamos, para el cual está invitada la directora nacional de aduanas, el segundo, la moción de la diputada Parra, y el tercero, la moción de la diputada Osandón. Por eso lo tengo, entonces... Sí. Solo yo me voy a circunscribir ahora al punto 1 de la tabla, ya que queda pendiente la exposición, el análisis, el trabajo con la directora de aduanas. ¿Ya? Sobre eso, señora diputada. Sí, muy bien. Señora diputada Andrea Parra, tiene usted la palabra. ¿Aló? Solo quería solicitar respecto de un oficio dirigido a la UAF para que en base a la exposición de la sesión pasada pueda remitir copia del informe del año 2024 que hizo referencia sobre las áreas o sectores de riesgo para ver si hay otros sectores que incorporar o que aconseje hacerlo, presidente. Esa era mi solicitud. Muy bien, ¿hay alguien que se opone? ¿Se abstiene? Se aprueba por unanimidad la solicitud del oficio que es sobre ahondar en la exposición que ya hiciera la UAF en la sesión pasada a propósito del mismo proyecto que vamos a analizar el punto 1 de la tabla. Así que le damos la bienvenida a la directora y le ofrecemos la palabra. Directora de aduana, ¿cierto? Señora Alejandra Arriaza. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, saludo a los diputados y diputadas de la comisión. Tengo una presentación, no sé si se puede ver en pantalla o lo ven ustedes. ¿Le hizo llegar? Sí, ¿sí? La secretaria está lista. Está. Ok, perfecto. Principalmente, primero centrarnos, lo voy a hacer bastante reducida la primera parte, solamente incorporar que el Servicio Nacional de Aduanas interviene en el flujo de comercio exterior del país, principalmente para determinar la recaudación fiscal, y por supuesto para hacer cumplir toda la legislación que corresponde a las mercancías que ingresan y salen de nuestro territorio, así como que deben cumplir las personas o transportistas que las portan. Ya para eso tiene 17 direcciones regionales de administraciones de aduana, un poco más de 2.300 funcionarios, 159 puntos de control. ¿Ya? Las leyes que articulan aduanas son las que aparecen ahí, que las dejo a referencia, principalmente en las disposiciones y principalmente para lo que aquí importa el artículo 24 y 202 respecto de jurisdicción disciplinaria de los distintos operadores del comercio exterior y por supuesto lo relativo a contrabando y otros aspectos de delito específicamente aduanero. ¿Ya? Para decirlo bien, el flujo de comercio exterior. En estos puntos ya la aduana tiene facultades desde antes que lleguen las mercancías al país, durante el ingreso o salida de las mercancías del país y a posterior 3 años y hasta 5 si es que hay dolo para hacer una fiscalización respecto a las operaciones, ya sea en materia tributaria o cualquier otro tipo de irregularidad o ilícito que contemplen o que se puedan determinar en estas operaciones.
Para eso cuenta con una serie de sistemas que además están integrados con otros actores del comercio exterior. Principalmente todo funciona en sistemas en línea. Hoy día el 100% de las declaraciones de importación y exportación de nuestro país están en forma electrónica y se aplica la fiscalización sobre esas operaciones, ya sea a través de los propios sistemas con selectividad por perfil de riesgo o también de manera física con las distintas herramientas que están ahí y con la posibilidad también de hacer la persecución y sanciones respecto de lo que se determine en esa fiscalización. ¿Ya? ¿Qué es lo importante respecto a este proyecto de ley, a este boletín en particular? Respecto a la primera medida que tiene que ver con la ampliación principalmente de los sujetos obligados en el ámbito del comercio exterior, que es relevante. Queremos decir que como aduana estamos de acuerdo. Ahora, hoy día están contemplados los agentes de aduana, que son los representantes, ministros de fe de una operación de comercio exterior. Además tienen una delegación de facultades públicas. Ya son facultades que les corresponden a ellos como parecido, por hacer un símil, a la función de un notario, pero en este caso en el comercio exterior, tienen una delegación y además son habilitados por aduana mediante concurso público y por lo tanto tienen una delegación de facultades legales y facultades públicas. A esto se agregan las empresas de transporte de carga marítima y aérea, marítima y terrestre, y nosotros aquí en este caso queremos proponer que esto tiene también, por eso mencionaba el artículo 24 de jurisdicción disciplinaria, hay muchos más operadores en el comercio exterior que sería, a nuestro juicio, importante también incorporar en este boletín. Por ejemplo, las compañías aéreas y navieras que hacen el agenciamiento de las cargas, los freight forwarders, los agentes de carga, las empresas de courier, los operadores portuarios, los operadores multimodales, las empresas de transporte internacional, como los carriers terrestres, los terminales extraportuarios y los almacenistas, que también son operadores relevantes en el comercio exterior, y por ejemplo los almacenistas o recintos de depósito aduanero, como se les conoce, por ejemplo los extraportuarios que están en la zona alta de Valparaíso o también en la zona de Malvilla en San Antonio, por ejemplo, también tienen delegación de facultades públicas. Por lo tanto, sería también en el mismo sentido que los que están propuestos ahí, incorporarlos también en el proyecto de ley como sujetos obligados, ¿ya? Porque manejan información de las operaciones de comercio exterior y de las transacciones que se hacen en torno a estas, que sería relevante hacerlo. También sugerimos en esta misma línea excluir expresamente a las que tienen carácter de micro o pequeña empresa, para hacerlo también en concordancia con el artículo 2 de la ley 20.416 por el tipo de operaciones, porque son operaciones menores, ¿ya? Respecto a la regularidad de los sujetos obligados. Y por último, en la segunda medida, que tiene relación con principalmente principalmente en la segunda medida, que tiene relación con la sanción, también sugerimos, al igual que lo señaló el director de la UAF la semana pasada, respecto a que sea concordante con la sanción que se está contemplando en el otro boletín, que es relativa al sistema de inteligencia económica y financiera del Estado, que también contempla sanciones en esa materia. Eso es lo que me puedo señalar y quedo atenta a las preguntas que requieran. Gracias, directora. Mientras vamos a recibir quienes han solicitado las preguntas. Yo tengo una, mientras se anotan los diputados, porque no veo nadie que esté anotado todavía. Esto va un poquito más allá del proyecto. A mí me tocó presidir la Comisión contra el Crimen Organizado en su minuto, ya hace como 3 años atrás, comisión investigadora. Y en ese minuto creo que usted también estaba, ¿cierto? Sí. Vimos que del total de lo que se fiscalizaba en aduana, era un 3% de lo que ingresaba a nuestro país. Situación que en ese minuto, las alarmas obviamente que se encendieron, fue algo bien complejo, y luego partimos como un set de trabajo importante en distintas comisiones, por cierto también el Ejecutivo de ese entonces, porque prendimos la alerta de que ustedes también no tenían todos los escáneres habilitados, que faltaban recursos, que luego incorporamos
profesionales que usted también incorpora dentro de esos más de 2.100 funcionarios. Y nos gustaría, si también más allá de este proyecto, nos puede, mientras tanto los diputados se anotan en algunos proyectos, nos puede contar un poquitito más para que la Comisión de Gobierno también entienda los cambios que ha tenido en los últimos 3 o 4 años aduana. ¿Y qué desafío siente usted que todavía queda más allá del proyecto en cuestión? Porque nosotros vamos probablemente a legislar sobre este proyecto, tiene urgencia el gobierno, pero creo que vale más la pena también ver si vamos a vincularnos a este proyecto también, qué es lo otro que se nos está quedando fuera. Nosotros abordamos con la UAF una exposición bien completa ese día, quizás nos habría gustado contar con más tiempo, pero creo que la aduana tiene mucho más que decir hoy día en el comercio ilegal, en la fiscalización, en mayor despliegue. Usted habla de 17 áreas, ¿cierto? Nosotros tenemos 16 regiones. La otra, ¿dónde está? O si nos puede también explicar un poquito cómo está territorialmente dividida, un poquito más, ahondar un poco más en la aduana. Por eso nosotros quisimos invitarla, probablemente está también ahí, estaba hablando con el secretario, probablemente se me pasó, pero lo que nos interesa es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes, que ven en las calles y que es de manera irregular, también ingresan por la aduana. Y yo creo que ahí hay un tema no menor, que el servicio tiene desafíos enormes. Entonces me gustaría escuchar de parte suya cuál es el desafío que tienen en adelante y los logros que también pudo hacer en estos 3 años. Muchas gracias, Presidenta. Sí, volver a la primera página, porque efectivamente nosotros estamos ubicados en... tenemos 17 direcciones regionales, hoy día son nuestras direcciones regionales, o sea, 17 direcciones regionales y administraciones de aduana, porque hay algunas que están ubicadas en ciertas provincias, ¿ya? Tenemos Arica, Iquique, Tocopilla, por ejemplo, que es una administración de aduana, está dentro de las 17, ¿ya? Tenemos 150... Sí. No lo trajo entonces, no está aquí, solo 17, no, yo ese dato lo vi. Se los puedo hacer llegar. Eso, por favor, para que los diputados también tengan claridad, más allá que nosotros sabemos en cada región, pero no sabemos en otras regiones como está en el norte, por ejemplo, bien definida. Sí, principalmente son, y las puedo mencionar de memoria, Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Los Andes, Puerto Aysén, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, Metropolitana, Talcahuano, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas. Esas son las 17. Sí. Tenemos 159 puntos de control a nivel nacional, tanto en puntos fronterizos. Por ejemplo, Valparaíso se compone de los 2 terminales portuarios, la CEAL y los 6 extraportuarios que están en la zona de Placilla o el Camino a la Pólvora. ¿Ya? Son puntos de control. ¿Ya? Eso para poner un ejemplo, porque son 159. En esos funcionamos todo 24/7, pero en todos los horas o en todos los horarios en que esté funcionando un punto de control. Por ejemplo, Libertador en estos momentos abre 24/7 y por lo tanto nosotros estamos 24/7 en esa operación, ¿ya? Para eso, al año 2022 contábamos con 1.790 funcionarios aproximadamente, y hoy ya con las incorporaciones estamos con una dotación efectiva de 2.319 y tenemos autorizada una dotación de crecimiento que estamos específicamente programando para las próximas temporadas, principalmente a contar de este año ya, pero para completar 214 personas más hoy día para cubrir brechas operativas principalmente, ¿ya? Eso indica que estamos de Arica a Punta Arenas o de Bisbiria hasta Puerto Williams, por decirlo así, es el punto de control más al norte y el punto más austral, ¿ya? Hacia el sur, ¿ya? Y por supuesto la atención es permanente y principalmente quiero mencionar en esta lámina que son los puntos de control para establecer específicamente lo que incorporamos a esto. Principalmente lo primero es que hoy día tenemos el 100% de nuestras operaciones tramitadas a través de un sistema electrónico de tramitación, ¿ya? Y el 100% de ellas pasan por nuestro sistema de selectividad, ¿ya? Que tiene hoy día 3 capas. Nosotros incorporamos más capas en la fiscalización para incorporar también tecnología más moderna al respecto, ¿ya? En la información de las operaciones,
¿ya? La primera capa es un 100% de selectividad y aplicación de perfiles de riesgo que lo aplica tanto el sistema, ¿ya?, al 100% en las operaciones. Hoy día tenemos fiscalización de todos los tipos de documentos y documentos de base que van en una operación. Por ejemplo, una declaración de importación tiene obligación de entregar ante la aduana no solamente lo que viene declarado, que es una declaración tributaria, sino que además aportar documentos de base, como lo son las facturas de la importación, todos los detalles de la operación, el detalle de las mercancías, el detalle de quién es el operador, el booking de la nave tenemos acceso hoy día. A esto le agregamos ahora en esta oportunidad el proyecto Hermes, que lo construimos con desarrollo propio, que es la trazabilidad completa de los contenedores y su carga, ¿ya? Que, con lo que no contábamos, por lo tanto tenemos trazabilidad completa hoy día de las operaciones. Por lo tanto, cada uno de esos aspectos se evalúa por nuestro sistema en un sistema de riesgo que incorpora además también no solo selectividad y perfil de riesgo, sino que también otras cosas como inteligencia artificial para determinar ciertos parámetros de riesgo. Por ejemplo, root u operaciones que se repiten, operadores que se repiten, operadores que pueden cruzar ciertas operaciones, el país desde donde vienen, el valor que están declaradas esas mercancías, alertas internacionales. Entonces quiero mencionar que aquí arriba, por ejemplo, hoy día contamos con integración con estas bases de datos internacionales en las cuales estamos participando en algunas directamente con base. Por ejemplo, la base RILO es una base de información de alertas de tráfico de drogas y delitos conexos de las aduanas del mundo, ¿ya? Y hoy día la base de esa base de datos, valga la redundancia, la maneja Aduana de Chile para toda Sudamérica, ¿ya? Tenemos a cargo eso y por lo tanto tenemos una persona, una funcionaria de aduana que está a cargo de toda la base para Latinoamérica de esas alertas. Ya lo que es bien relevante porque hay un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo. Además, tenemos hoy día personas destacadas en otros puntos de conexión para obtener información. Tenemos hoy día una persona designada como agente en Interpol. Es una persona de aduana que desde hace 1 año y medio está sentado en la base Interpol, que está en la Policía de Investigación en Santiago, ya que tiene acceso a toda la base Interpol para cruzarlo con las bases de datos que nosotros tenemos y hacer análisis y selección de perfiles de riesgo de las operaciones. Ya lo mismo tenemos con acceso al programa de control global de contenedores para la carga y viajeros, que es del programa de Naciones Unidas para la prevención del delito y los tráficos ilícitos, ¿ya? Donde tenemos un agente también en eso, y hoy día además sumamos, a partir del año pasado, inauguramos la oficina de AIRCOP, que está funcionando en nuestras dependencias, ¿ya? En la aduana metropolitana, en el aeropuerto de Santiago, donde está sentado un funcionaria de aduana, un funcionario del SAC, un funcionario de la Policía de Investigaciones, más un funcionario o funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y por lo tanto se comparten también las bases de inteligencia, ¿ya? Por supuesto en el programa de control global de contenedores está Policía de Investigaciones, Directemar, digamos la Armada, Inteligencia de la Armada, además de los demás operadores del comercio exterior públicos que funcionan en los puertos. Adicionalmente a eso, tenemos hoy día un sistema de alerta y de conexión en línea, o lo que se llama interoperabilidad, y que la vamos a hacer más fuerte porque estamos trabajando en ampliarla. O sea, se inició el intercambio de información, pero hoy día la tenemos ya con la UAF, con el Servicio de Impuesto Interno, Tesorería General de la República, y estamos ampliándola, la que tenemos actualmente con Carabineros, con Policía de Investigaciones y por supuesto el trabajo con Fiscalía de Chile, principalmente hoy día con fiscales de foco, por supuesto, con los fiscales de crimen organizado y ULDECO, y ahora además con un trabajo o fuerza de tarea que tenemos con el fiscal supraterritorial, ¿ya? Eso nos ha permitido tener bajo control el 100% de los riesgos, o que nuestras operaciones tengan un 100% de fiscalización en algunas de las materias. ¿Eso qué determina hoy día? Que principalmente nosotros estamos por protocolo
atacando el 100% de las operaciones que son riesgosas para nuestro país. Es decir, hoy día toda operación tiene un nivel de fiscalización. A eso le agregamos una capa más, que es el análisis de inteligencia. Hoy día tenemos en nuestra Dirección Nacional y en las 17 aduanas una unidad de inteligencia central que funciona en red, que además se comunica con las unidades de inteligencia de los otros organismos en las regiones, por macrozona principalmente, y que ha agregado una capa adicional a partir del año 2023, ya a la fiscalización que estamos haciendo, que es la determinación de modus operandi, ¿ya? De ciertas operaciones de asociación ilícita o crimen organizado que ocupen como plataforma el comercio exterior, ¿ya? Dado eso, hoy día cualquier operación riesgosa que además tiene un hallazgo, además se hace un perfilamiento de su modus operandi que nos permita perfilar operaciones de riesgo a futuro que pueden parecer lícitas, pero que cuando uno las cruza con otras operaciones en realidad son asociaciones. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? La operación Miami, que eran celulares, ¿ya? Que se exportaban a un precio que no correspondía, con cantidades que no correspondían, determinada por nuestra unidad de inteligencia, determinó un modus operandi, que además cruzaba operaciones afuera del país, ¿ya? Con Zona Franca y con el aeropuerto de Santiago, ¿ya? Con no solamente contrabando, ¿ya? De exportación, documentos falsificados, sino que también con obtención ilícita de devolución del IVA al exportador. Entonces, además había un daño tributario. ¿Ya? De ese tipo son operaciones. Tenemos harto foco en investigaciones reservadas también. También ha sido producto de esto, por ejemplo, las más de 26 causas, de ellas muchas reservadas aún, respecto al cobre, que también lo han conocido, con más de 7 clanes el año pasado y este año más arrestos en estas materias, de los cuales hemos trabajado. O sea, aquí el trabajo tampoco es solo nosotros, había una integración que es relevante con el Ministerio Público, con impuestos internos principalmente y con las policías para hacer estas obtenciones, y específicamente otros focos que han conocido son, por ejemplo, Barrio MEC y lo demás. Respecto a la operación física, hoy día contamos con, hemos ampliado nuestro tema de los camiones escáner, recibimos con 13 camiones o equipos escáner de tecnología no invasiva mayor, ¿ya? De los cuales 5 estaban obsoletos, 3 sin operar, ¿ya? El año 2022, hoy día contamos con 22 equipos de tecnología no invasiva operativos, y este año estamos recibiendo 3 más, y es un programa que está proyectado hasta el 2027 por lo menos, ¿ya? Con fondos que están dentro de nuestra ley de presupuesto, pero también a través del Plan Nacional de Crimen Organizado, con fondos que aporta a través de transferencia el Ministerio de Seguridad Pública, ¿ya? Y por lo tanto estamos en esa incorporación. Si hemos efectivamente, esto está proyectado, por lo tanto el crecimiento sigue, nos quedan desafíos por enfrentar, pero hoy día estamos en un buen pie para hacerlo. ¿Ya? Hoy día los resultados están bastante a la vista, con operaciones nuevas, con tipos de operaciones distintas. Los modus operandi abrieron otro tipo de fiscalización con el cual sí o sí tenemos que hacer frente al crimen organizado, porque ya no es solo una operación riesgosa, son modos de operar, cruces de operaciones, ¿ya? Que además incluyen un trabajo con otros países. Hoy día hemos desarrollado por lo menos operaciones que son importantes, que la estamos haciendo año tras año, como en la operación Tentáculo, que son con aduanas del Cono Sur, donde hemos logrado detener operaciones, tanto aquí como en nuestro país, del mismo tipo. Por ejemplo, respecto a tráficos ilícitos de oro, ¿ya? Que han intentado ingresar como contrabando de oro extractivo, que finalmente no es oro extractivo, sino que están con una operación distinta para lavar su origen ilícito, principalmente, que ha sido trabajado también con otros países. Importante también fue el aumento de facultades de nuestro servicio, tanto a través de la ley del contrabando de dinero,
¿ya? Porque hoy día el contrabando de dinero no es una infracción reglamentaria, como lo era hasta el 2023, hoy día es un delito, ¿ya? Por lo tanto nos permite perseguir además de mejor manera y en el caso de tener un origen ilícito, permite también mayores sanciones y, por ejemplo, lograr prisión preventiva cuando hacemos la persecución también de aquello. ¿Ya? Y a través de la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias también aumentar sanciones respecto a los operadores. ¿Ya? Entonces, hoy día, por supuesto, que este nuevo mapa de procesos de fiscalización incorporado también con la inteligencia nos permite tener un mejor pie para la fiscalización y para luchar en conjunto contra el crimen organizado con los demás actores de la cadena, de manera de integración. Y adicionalmente, bueno, dejo a la comisión cuando lo requieran, invitados a nuestros puntos de control, a ver las operaciones, a ver el funcionamiento. Hoy día en San Antonio de tener en el año 2022 o el 2021 un escáner malo o un escáner prestado, hoy día tenemos 2 funcionando permanentemente en ese punto de control. Bien, gracias, directora. Creo que al menos satisface los avances que se han visto en estos últimos 3 años, ¿ya? Creo que también uno tiene que reconocer las cosas buenas y, por cierto, mejorar lo que aún está pendiente. Me gustaría que después se pueda referir a los hechos de corrupción que tenemos en materia general y que otros temas también, porque para que penetre el crimen organizado es porque también se corrompe el Estado y permite muchas veces este tipo de acciones. Diputado Ross, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la directora, bueno, primero que nada, tomar la invitación. Creo que vale mucho la pena, quizá que como comisión pudiéramos ir de visita inspectiva a ver esto en la cancha, porque ver esto en un flujograma es distinto. ¿Ya? A ver cómo funciona efectivamente el servicio de aduana, yo creo que eso es algo que estaría muy bueno que nosotros pudiéramos coordinar. Y con eso en mente, y ojalá, bueno, después de visitarlo, pero aprovecho de preguntarlo antes, se refirió al sistema de interoperabilidad. Hoy día aduanas con la UAF, que es la materia de discusión, se relaciona a través de un sistema de alertas. Y en el fondo aquí estamos, esto se ve un poco como etéreo, ¿no es cierto? Esto de incorporar las empresas de carga como sujetos obligados para informar las operaciones sospechosas, se ve como... Pero esto la verdad que tiene un efecto bastante concreto. Aquí lo que estamos tratando es de trazar, ¿no es cierto?, el comercio ilegal a la fuente. Queremos llegar, ¿no es cierto?, a esas operaciones sospechosas y solamente ponerles la obligación de informar. O sea, obviamente es un avance. Yo esto lo voy a votar a favor en general de todas maneras, pero viene después la discusión particular. Entonces, preguntarle, director, a usted que está en la cancha, ¿qué coordinaciones adicionales o qué atribuciones adicionales, qué rediseño institucional podríamos hacer para que seamos más efectivos en la detección de estas operaciones sospechosas más allá del sistema de alerta? Yo creo que su experiencia nos ayudaría mucho a ilustrar la discusión. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Ross. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que yo como que me confundo un poco con este proyecto, porque yo entiendo, ¿no es cierto?, que este proyecto lo que hace es agregar el tema de las empresas de transporte de carga aérea, marítima o terrestre. Eso es lo que hace el proyecto, porque entiendo también que era unánime esto de que las sanciones estaban en el proyecto del Senado y era ya. Entonces, respecto de eso particularmente, quiero preguntarle a la directora de aduana a través suyo, presidenta, ¿cómo contribuye ese agregado al mejor manejo del tema del comercio ilegal? Eso es lo que yo quisiera tener un pronunciamiento así como súper preciso, conciso, si eso realmente ayuda, porque en su exposición hemos escuchado lo que hoy día están haciendo sin esta ley y lo están haciendo aparentemente bastante bien. ¿Cómo afecta esto particularmente al trabajo de aduana? Y si hay algo que hubiese que agregar de manera adicional que pudiese hacer que este proyecto fuera mejorado, desde la perspectiva también, como dijo a través suyo el diputado Ross, desde la perspectiva, digamos, de la práctica que tienen en aduana. Eso particularmente, y si en algún minuto también se puede referir
al tipo de giros que han detectado como contrabando, como internación irregular. Me refiero a qué es lo que ustedes encuentran habitualmente, contrabando de cigarrillos, de droga, de qué, dónde está focalizado eso. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Parra. Cerramos las palabras ahí. No hay más palabras solicitadas por acá, por el sistema, así que mientras le damos la palabra a la directora. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Le respondo primero los temas de corrupción. ¿Ya? Quiero hacer un hincapié que no lo mencioné, pero dentro de las cosas que nosotros agregamos, hicimos también a través de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias un cambio importante en el servicio de aduanas. Se contempló una modernización del servicio que incorporó no solamente nuevas direcciones regionales como en la Araucanía, eso se me olvidó mencionar hace un rato, que es la nueva dirección regional que empezó a operar en marzo de este año como nueva dirección regional, y elevamos también el rango de administración de aduana Los Andes y San Antonio a direcciones regionales. Incorporamos una subdirección, que es la subdirección de Contraloría Interna. Estaba como departamento, pero la quisimos agregar como un rango legal, para que también permanezca en el tiempo y sea base de lo que es la estructura de aduana. Dentro de eso incorporamos en nuestro sistema de inteligencia no solamente perfil a operadores, nosotros consideramos el comportamiento funcionario como parte de la operación de comercio exterior del país. Por lo tanto, nosotros tenemos dentro del sistema de inteligencia también la contrainteligencia. Por lo tanto, nosotros perfilamos a nuestros propios funcionarios. Nosotros tenemos hoy día una determinación y efectivamente, y lamentablemente lo digo, tenemos determinación de funcionarios con casos de corrupción, los cuales han sido denunciados por nuestro servicio. ¿Ya? Por esta directora principalmente, y no solamente en eso, porque tenemos la firme convicción y lo hemos trabajado así con el Ministerio Público, digamos, con Enrique Campos. ¿Ya? Principalmente en las materias de corrupción, no solo para prevenir, sino también para perseguir en los casos que se determinen. No solamente la denuncia por el ilícito aduanero que comete un funcionario corrupto, sino que también a través de la querella activa en materia de corrupción y cohecho, poniendo a aduanas como víctimas de ese ilícito. ¿Ya? Entonces, eso también es una muestra que dentro, y si nosotros consideramos que somos una de las primeras líneas en la protección de nuestro país, debemos determinar que como empresa, el crimen organizado también busca maximizar sus ingresos y por ende le es mucho más rentable corromper a un funcionario público de la primera línea, cualquiera sea, de las instituciones que están ahí, que darse toda una vuelta para pasar o intentar ocultar temas. Por lo tanto, nosotros no le hacemos el quite a eso y lo que estamos haciendo es no solamente determinando las denuncias, los casos que detectamos, sino que además haciendo una búsqueda activa de eso y por lo tanto en los modus operandi también hay un cruce de nuestros propios funcionarios, ¿ya? Y tenemos resultados en eso. Respecto a la consulta que hacía el diputado Ross, específicamente en la interoperabilidad, nosotros iniciamos ya el año 2022 con un proyecto de interoperabilidad con UAF, Impuesto Interno y Tesorería, con financiamiento del programa de modernización del Estado, ¿ya? Específicamente lo que estamos haciendo hoy día, dado las facultades que tenemos, es alertar en línea a través de la interoperabilidad de las operaciones directamente detectado, o sea, ya no esperar un oficio, detectar algo y notificar por escrito a la UAF, sino que hacerlo en línea cuando determinamos esto a través de la interoperabilidad, que esa es la gracia, que sea interoperable, es decir, cuando están funcionando las operaciones, hacer la denuncia inmediato, ¿ya? Con la UAF. Ahora, sus facultades es que ellos no pueden retroalimentar al resto de la administración porque las investigaciones respecto a las operaciones riesgosas, que son los ROS, conocidos como ROS, ¿ya? Principalmente los siguen investigando ellos, ¿ya? Y en este caso, lo que hacemos sí es nosotros seguir también la operación riesgosa desde el punto de vista aduanero, ¿ya? Y principalmente el trabajo posterior que pueda venir con el Ministerio Público, con las policías, según lo determinen. Ahora, ¿en qué iniciativas además estamos en esto? Bueno, el sistema de inteligencia
Económica y Financiera del Estado, lo que hace es levantar el secreto tributario entre instituciones que tienen que comparten la misma responsabilidad respecto al dato tributario. Para nosotros, desde el punto de vista de aduana, para poder compartir información en línea con Impuesto Interno y con la UAF de todos los datos tributarios sin reserva entre las instituciones que van a compartir este sistema de inteligencia, que eso ya está en la otra iniciativa legal, pero relevante en esto es que ahí la persecución se puede hacer en conjunto y se puede trazar todo. ¿Qué le agrega a esto? Es que la cadena, la cadena de suministro es muy larga. El ilícito, si nosotros solo lo miramos por las facultades que tiene un servicio, diríamos el ilícito empieza en la frontera y se consume en la frontera, y no es así. Tiene una primera milla en un país extranjero y tiene una última milla de distribución y consumo en la última milla adentro del país. Por lo tanto, necesitamos incorporar la trazabilidad de las operaciones completas, y esa es la gracia de tener un sistema de interoperabilidad. Por ejemplo, nosotros hoy día seguimos la mesa y tenemos resultados en el robo de madera, en el robo de cable, ¿ya?, que podrían terminar en una exportación, en el robo de salmones, ¿ya?, que empiezan con un ilícito interno, que es el robo. ¿Cómo me entero yo si solo miro la frontera, que viene con una factura pro forma, porque las ventas, por ejemplo, de los recursos naturales normalmente son no a firme, es decir, la operación se concreta rematada en el punto de entrega o en el puerto del país extranjero. Me entero porque hoy día yo integro factura, guía de despacho, operaciones de ventas internas. ¿Quién me las proporciona? El trabajo que hago con Impuesto Interno. Entonces sí, hoy día estamos con foco, pero la idea es hacerlo específicamente en todas las operaciones, y para eso necesitamos la conexión completa a través de la trazabilidad y la interoperabilidad. Y ahí agrego lo que consultaba la diputada Parra. Específicamente el agregado aquí es agregar operaciones de riesgo a la UAF y a sus fines, no solamente para el tema de aduana, porque el otro va a estar en el sistema de inteligencia, pero entender que las operaciones son completas y por lo tanto los operadores de riesgo están en todas partes de la cadena, y por lo tanto entender que la operación va a partir más allá de la sola frontera o exantes a la propia frontera. Entonces, la integración de esto es poder identificar a todos los actores de la cadena, porque en su momento manejan operaciones que son de riesgo, que pueden estar incluso trianguladas y podemos no ver. Si yo me quedo, por ejemplo, con la operación Miami y una exportación de celulares, si yo no tengo a mi haber que esos celulares podrían haber sido robados, porque comparo la guía de despacho interna, que no tienen obligación de entregármela a mí hasta antes de la frontera, y yo veo los valores que fueron la comercialización interna, no tengo una operación de riesgo. Y hay un operador interno, un broker, un vendedor o comprador de operaciones que puede levantar también el riesgo de la operación más allá de que yo me pare en un punto y solo vea ese punto de la operación. Por lo tanto, la idea es que todos los operadores tengan la igual responsabilidad, sobre todo quienes representan la carga en cierto punto de la operación, porque la carga siempre está, por ejemplo, representada por alguien en el punto de control o mediante está en trámite aduanero por el agente de aduana, pero en el transporte interno la representa el transportista y tiene a su vez la responsabilidad de transportarla, de llevarla y de dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces es importante agregar a todos los actores de la cadena. Y por supuesto que en este caso es agregar todos los tipos de giro a los distintos procesos, y yo creo que todos los tipos de fiscalización, ya sea por operación riesgosa, por la misma información que maneja aduana o por lo que desarrolla Impuesto Interno, integrado en una mesa, en un intercambio de información, nos va a permitir manejar todos los riesgos de las operaciones y tener menos operaciones ilícitas perdidas en el juego que hacen entre las instituciones, si es que las instituciones no conversamos entre nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, directora. Creo que no hay más palabras. También acojo su invitación como comisión, que también ha sido recogida por algunos diputados, así que
Creo que sería positivo tener una visita, coordinarlo como comisión, así que si les parece y no hay nadie que se oponga, que se abstenga, aprobaríamos por unanimidad el buscar una visita para ir a conocer la aduana con usted, que nos reciba, y organizar algo un poquitito más formal de parte de la comisión. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Entonces se acuerda por unanimidad y nos pondremos de acuerdo algún día. Muy bien. Bueno, ya creo que también se ha precisado en relación al proyecto, por lo que entiendo, por lo que usted expone acá, el proyecto quedaría corto con esta sola línea o con todo lo que señalan las distintas páginas, directora. ¿Usted cree que el proyecto cumple? Porque por lo que usted señala, que ojalá pudiéramos extender la cadena de, ¿cierto?, toda la trazabilidad, por así decir. Hay muchas de estas cosas que también funcionan como mercancías de paso por nuestro país. La droga también, y hemos sido país casi número 1 en América, que en América Latina, que funciona con eso, y como segundo en el mundo, que también funciona país de paso para la droga en otros países. Entonces, creo que este no es un tema menor, y el transporte, que es lo que se circunscribe esto, empresas de transporte de carga aérea, marítima o terrestre, y yendo a la pregunta también que hacía la diputada Parra, ¿usted cree que falta acá o bastaría con eso en este proyecto para tener una mirada un poquito más específica de la pregunta? Sí, Presidenta, sí. Específicamente nuestra propuesta es incorporar, porque cuando uno dice transporte de carga hay muchos transportes suboperadores en eso, ¿ya? Se lo puedo hacer llegar si es que lo estiman necesario, pero proponemos las compañías aéreas marítimas, freight forwarder, que son los agentes de carga intermediarios muchas veces, empresas de courier, ¿ya? Que los más conocidos, DHL, FedEx, de ese tipo, operadores portuarios, operadores multimodales, empresas de transporte internacional y terminales extraportuarios almacenistas. Específicamente, por lo que decía, los transportes intermedios, por ejemplo, un tránsito no lo va a ver con el operador general, ¿ya? Sino que lo hacen intermediarios que solamente hacen un agenciamiento, pero tienen conocimiento de la carga y tienen en ese minuto la representatividad de la carga a través de, quizá un nombre un poco técnico, la carta de porte, que es lo que determina la carga, es como un cheque al portador y se lo traspasan entre operadores. Y el operador que tiene esa carta de porte en original es el representante de la carga en ese minuto. Entonces es importante que estén todos los operadores de la cadena. Muy bien, muchas gracias. ¿Se valora eso? Diputada Parra, ¿sí? Respecto al tema, punto. Incorporar todas estas empresas que ella señala, de courier, de terminales extraportuarios, ¿eso qué implica en la práctica? ¿Funcionarios de aduana fiscalizando aquello? ¿Qué es? Porque eso también cambia un poco el cariz del proyecto, digamos. Si significa incorporar todo ese detalle, yo tengo toda la voluntad de hacerlo, pero implica recursos públicos, me imagino. ¿Qué es exactamente incorporar? Porque no es solo incorporar empresas de transporte, hay un detalle que me parece súper valioso, pero ¿qué es exactamente lo que se hace al incorporar todas estas empresas? ¿Qué significa? ¿Que van a tener que ustedes como aduanas mejorar los procesos y la UAF? ¿Que va a haber que contratar más funcionarios para que hagan este trabajo? No me queda muy claro. Gracias, diputada Parra. Vamos a ofrecer algunas otras palabras. Me ha pedido también el diputado César Valenzuela. Yo solo voy a precisar que en este proyecto puede ser súper simple y sencillo, pero también por eso le pedí a la directora que hablara un poquitito de cómo ha ido evolucionando desde el 2022 a la fecha, porque efectivamente si ustedes vieron el incremento de personal es por lo mismo, porque no tenían la capacidad de fiscalizar todo, fiscalizaban un 3%. Hoy día esa fiscalización no creo que sea un 100%, usted ha dicho en base a algunos elementos, ciertas revisiones de documentación, pero físicamente toda la carga, entiendo, no alcanzamos 3%, me gustaría que precisara el porcentaje de lo que se está físicamente también fiscalizando para actualizar los números. Diputado Valenzuela tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Sí, y a ver si, por si te veo, puedo ayudar también a la consulta de la diputada Parra. Lo que estamos discutiendo es a propósito de las operaciones sospechosas a las que determinados sujetos están obligados a reportar a la unidad de análisis financiero. Entonces, lo que yo entiendo es que la opinión que ha entregado Aduana sobre esto es que, además de la incorporación que hace el proyecto, que son las empresas de carga y transporte aéreo, marítimo y fluvial, no recuerdo cuál es el otro, por su experiencia debiesen incorporarse además otros agentes que también podrían aportar información relevante con la categoría de sospechosa. Pero yo en lo personal, Presidenta, yo soy una de esas personas que cree que es tremendamente importante que los órganos administrativos efectivamente conozcan de estas operaciones sospechosas, porque la obligación de los funcionarios públicos, las obligaciones en general, están dadas sobre la base de indicios de algo, de una situación que podría tener caracteres de delito. Acá no necesariamente es eso, porque una acción en sí que podría visualizar alguno de estos agentes que aportan al sistema por vía administrativa, que aportan al sistema de información, podría tratarse de una operación que en sí no revistiese el carácter de delito. Pero que, sin embargo, cuando uno solo circunscribe esa acción en un contexto que permite justamente el cruce de información, los patrones que cada una de las instituciones tiene ya visualizado a propósito de su experiencia, efectivamente pueden ir generando información suficiente que el día de mañana podría finalmente terminar en una operación del Servicio Nacional de Aduana o entregándose los antecedentes al Ministerio Público. Entonces, eso a mí me parecía importante. Yo estoy de acuerdo con el diputado Ross, yo creo que es un buen proyecto. Creo de que se produjo una confusión en la sesión anterior a propósito de que el representante de la unidad de análisis financiero nunca dijo que no era correcto, sino que lo que dijo es que ellos no tenían los recursos para efecto de poder gestionar esta información. Claro, habrá que hacerse cargo de esa materia, pero si fuera por eso no le podríamos entregar más tareas tampoco a los profesores ni al personal de salud, o sea, y también una invitación a los órganos administrativos a que tienen que utilizar tecnología. Hoy día hay tecnologías que efectivamente permiten poder automatizar una serie de operaciones que podría hacerse muchísimo más rápido que si utilizamos horas hombres en esto. A mí me queda más que claro con la presentación de la directora de que efectivamente el proyecto se encamina en una línea correcta. Yo al menos lo voy a aprobar, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. No sé si las últimas palabras para ya tomar alguna definición, señora directora. Las últimas palabras, decir que primero concuerdo totalmente por su intermedio con el diputado, efectivamente es eso. Hoy día no requerimos ningún recurso desde aduana. Adicionalmente a eso, nosotros en nuestra experiencia creemos que todos estos actores y todos los de la cadena deberían estar obligados a informar las operaciones que ellos consideren riesgosas, bajo los parámetros que establece, o sea, ciertos montos, lo pagado en efectivo, ¿cierto? Es lo que hoy día se conoce principalmente como una operación de riesgo para que la unidad de análisis financiero que investiga o que versa sobre principalmente lavado activo o financiamiento de operaciones ilícitas, ¿cierto? Pueda hacer su trabajo. Entonces, a mí me parece que ellos tienen conocimiento más allá y que así como hoy lo hacen las empresas en general, como los agentes de aduana, los demás actores también. Tienen nosotros no, hoy día todos los que mencioné están bajo facultad disciplinaria de la directora o director nacional de aduanas. Nosotros además los tenemos que fiscalizar su comportamiento. ¿Ya? La facultad es con respecto a los que tienen delegación de facultades públicas, como son los agentes de aduana y los recintos de depósito, son mucho más severas. De hecho, ellos responden también por los delitos de cohecho y corrupción, por ejemplo, si los tuvieran a saber, y sus empleados también, porque son delegados de la función pública. Pero el resto de los actores yo los puedo suspender, sancionar, cancelar, etcétera. Están bajo facultad disciplinaria, es algo que hacemos. Tenemos en nuestra fiscalización también fiscalizamos los agentes y su comportamiento, ¿ya? Y responden por ello y tienen sus propias sanciones. Y por lo tanto hoy día ya lo hacemos, por lo tanto no es un tema. Lo que nosotros creemos es que ellos también tienen información y manejan información respecto a sus operadores o sus operaciones, quienes los contratan
también respecto a operaciones que podrían ser de algún riesgo o que podrían ser relevantes para la investigación que hoy día hace o los análisis que hace la UAP, ¿ya? Por lo tanto, a mí me parece que si vamos a poner parte de la cadena, pongamos la cadena completa y quienes manejan la cadena. Eso un poco. Y respecto a la fiscalización, principalmente decir que hoy día nosotros fiscalizamos el 100% de los riesgos. Esto en Iquique, por ejemplo, en la exportación, o en Arica, sobre 40%, y hoy día estamos fiscalizando el 40%. ¿Ya? Eso te permite hacerlo a través específicamente de un escaneo y una apertura, pero en San Antonio aumentamos en un 2000% la cantidad de escaneos, ¿ya? No solamente en el ingreso, por ejemplo, en la exportación también, ¿ya? Porque, por ejemplo, si bien el ilícito puede no estar en el país, pero también nosotros tenemos una responsabilidad más allá de los tráficos ilícitos, es mantener la reputación de bajo riesgo que sí tiene nuestro país. Nuestras cargas llegan a todos los terminales portuarios, aéreos y terrestres del resto del mundo porque tenemos calificación A+. Tenemos programas de reconocimiento mutuo de fiscalización ya firmado con China, con India estamos suscribiendo ahora, firmamos hace poco con los países del Cono Sur, estamos por suscribir algunos memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Eso quiere decir que nuestras cargas pueden llegar a todos los aeropuertos, cosa que no ocurren o todos los puertos en todos los países. También tenemos el riesgo reputacional que cuidar y por lo tanto también escaneamos a la salida, porque nuestras cargas no todas van en tránsito directo a otro país. Muchos de ellos pasan, por ejemplo, con puertos tan complejos como Manzanillo, en México, como Panamá, principalmente, y el gancho ciego, que es la contaminación de la carga en alta mar o en puertos de tránsito, es muy alta. Por lo tanto, hoy día nosotros también tenemos la posibilidad de, a través de esta fiscalización y de las imágenes que guardamos de todas las cargas, sobre todo en la exportación, demostrar también que la carga fue contaminada en alta mar o en algún otro puerto de paso, ¿ya? Y eso también es resguardar lo que es la seguridad y la reputación de nuestro país. Muy bien, le quiero proponer algo a la comisión porque la directora ha propuesto, inmediatamente le doy la palabra, ha propuesto algo un poquitito más completo, que lo que señala el proyecto. Entonces, lo que puede hacer la comisión en este momento es una indicación sustitutiva, sería firmada entre todos, no digo hoy día mismo, ya, pero puede ser para la otra sesión, o una indicación entre todos, que firme la comisión. Quedan los mismos autores, pero también aparecen los integrantes de la comisión respaldando el proyecto, ¿ya? Eso es lo que se me ocurre, lo hemos hecho en otros proyectos, para que también, en el fondo, la comisión respalde el mismo proyecto con las sugerencias que hace la directora, ¿ya? Eso es una sugerencia, si les parece, y lo podemos proponer el texto, firmarlo por los que estén aquí presentes, los que deseen, y votarlo la próxima semana, ¿ya? Si es que les parece a la comisión. Usted quería la palabra, diputada Parra, antes de cerrar el tema. Solo un comentario final. Efectivamente me queda bastante más claro ahora con la conversación que tuvimos. Me parece muy bien la propuesta suya, Presidenta, solo que quisiera que se pronunciara el Ejecutivo también es cuál es su postura y disposición de patrocinar, porque sí o sí en algún minuto, en alguna escala va a implicar algún recurso, y si el Ejecutivo está disponible, yo no tengo ningún problema, digamos, en apoyar el proyecto también. Por eso, por eso la idea es dar un tiempo, una semana, ¿cierto?, para conversarlo con el Ejecutivo. Alternativa, ellos pueden proponer una indicación sustitutiva, la otra puede ser nuestra, pero este proyecto ya tiene urgencia del propio Ejecutivo, entonces está de acuerdo, podemos tener una conversa para ser de colegislador también. Yo digo, siempre yo voy a defender el rol de los parlamentarios más que del Ejecutivo legislando. y si tenemos facultad para ello, yo voy a pelear esa facultad, que lo hagamos en conjunto, como colegislador. Si el Ejecutivo quiere traer su indicación con lo que ha sugerido la directora, bienvenido sea, pero también presentemos la nuestra y a veces se suman, ¿ya? Generalmente así tengo 23 leyes a mi haber. Diputado Roy, broma. Gracias, Presidenta. Yo encantado de que tengamos este ánimo más transversal y me sumo a la indicación propuesta, solamente en defensa del proceso mismo legislativo. Como decir, me siento un poco incómodo, la verdad, votando indicaciones en la discusión general. ¿No le parece si es que pudiéramos votar al tiro en general
y dejar para acordar una indicación, que eso es lo propio, ¿no es cierto?, de la discusión particular, que hagamos una sustitutiva o la que fuere, digamos, pero... Lo que pasa es que una vez que nosotros votamos en general ya no podemos invitar a nadie más. No, no, no. Una vez que nosotros votemos en general no podemos invitar a nadie más. Y lo que están sugiriendo acá que es bueno escuchar nuevamente al Ejecutivo para ver si es que ellos ingresan con una indicación o recogen la nuestra que pudiera ser ampliando un poquitito más que en el fondo viene a perfeccionar el proyecto, nada más. Yo no veo que se sale de la idea matriz, nada. ¿Ya? Entonces, si nosotros votamos hoy día en particular ya no pudiéramos invitar a nadie más. Por ejemplo, si el Ejecutivo nos dice, mire, ¿les parecería escuchar a otro actor? Ya estaríamos cerrada la idea de legislar, no se puede invitar a nadie más. ¿Ya? Mi sugerencia es que la próxima semana lo ponemos para votar en general y en particular y obviamente escuchando la voluntad del Ejecutivo, si ellos vienen o no, pero por lo menos que nos hagan saber a través de esta presidenta cuál es la voluntad de ellos de que votemos nuestra indicación o ingresan un proyecto ellos, sustitutivo. ¿Ya? ¿Les parece? Muy bien, así se resuelve. Queremos agradecer a la directora, gracias, y vamos a estar muy atentos para la visita, creo que es importante, valoro lo que han avanzado, de verdad era muy compleja la situación que estuvo aduana, entendiendo el crimen organizado, las redes y todo, y qué bueno que se vaya poniendo a la vanguardia, siempre va a ser insuficiente, porque esto es mucho más, estamos muy atrasados en todo lo que hay que hacer en materia de seguridad, en puertos también, así que felicitarla y eso, que sigamos trabajando y vamos a ir a terreno. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a pasar al otro tema y despedimos a la directora. Punto 2 de la tabla. Iniciar la discusión general del proyecto de origen en moción de las señoras Carolina Curcumide, Marcela Hernando, Jimena Osandón, Sandra Parisi, Andrea Parra, Carolina Tello, en primer trámite constitucional reglamentario que modifica el régimen jurídico aplicable, la participación de mujeres en política, boletín 18.222, escuchando para tal efecto su autora integrante de la comisión, señora diputada Andrea Parra. Le vamos a dar la palabra a la diputada Parra para iniciar la conversación de este proyecto. Gracias, presidenta. Bueno, contarle a través suyo a todos los colegas parlamentarios que bien saben, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos en régimen la ley de cuotas, que es una ley que promovió el Ejecutivo en su momento con el fin de alguna manera emparejar la cancha en términos de la subrepresentación que teníamos las mujeres en espacios de representación política, particularmente el Parlamento. Esta fue una lucha de muchos años, donde de manera transversal finalmente en el Congreso se logró aprobar esta ley, una ley que es temporal, que termina su aplicación en la próxima elección parlamentaria del 2029. Contarles además que en los años 90, no más allá del 6% del Congreso eran mujeres parlamentarias. Después de la ley de cuotas, en el año 2025 logramos nuestro mejor... nuestra mejor representación, rendimiento, y hemos llegado al 33,5%. A pesar de ser el 50% de la población, seguimos, digamos, subrepresentadas, pero es por lejos una representación mucho mayor. Quiero contarles, aprovechar, ¿no es cierto?, de contarles que en mi caso, en el año 2018, me elegí como parlamentaria y me constituí como la primera mujer en la historia de Araucanía Norte, diputada, tras 50 años de solamente representación masculina. Y eso fue gracias a la ley de cuotas. Quiero decir que todos los estudios de distintas organizaciones, PNUD, distintas politólogas, en fin, hay distintas organizaciones que han hecho estudios, dicen que de alguna manera las mujeres las candidaturas de mujeres no tienen sesgos de parte de la ciudadanía. La ciudadanía respalda las candidaturas de mujeres cuando estas, ¿no es cierto?, son basadas en un trabajo territorial y en un trabajo político
no hace diferencia, digamos, de género. Tampoco lo hacen las cuestiones más bien culturales hoy día, sino más bien el tapón está en los partidos políticos. Son los partidos políticos los que no les dan los espacios suficientes a las mujeres para que sean candidatas. Este proyecto de ley lo que hace es reponer la ley de cuotas a partir del 2029 en adelante, pero de manera permanente. Hace algunas salvedades que van a ser objeto, por supuesto, de la discusión en términos, ¿no es cierto?, de que corrimos un poquito el cerco, ya no sean 60-40, sino que 50 y 50, y también propone que en las listas de candidatura haya una ley cebra, es decir, que vaya hombre-mujer en las listas. Esperamos seguir emparejando la cancha. Yo sé que estos son temas que a algunos les inquieta un poco, pero quisiera sacarlos de la trinchera, entender, ¿no es cierto?, que este es un pequeño cariño que se le hace a las mujeres que damos las peleas en términos políticos, que lo más probable es que si esta ley no se aprueba o no se tramita, vamos a retroceder años, porque vuelvo a insistir, las brechas están en los partidos políticos particularmente, a pesar de que la institucionalidad en Chile ha hecho esfuerzos en términos, ¿no es cierto?, de que también parte del financiamiento público de la política sea destinado a la formación de mujeres, pero también sabemos que esos resultados han sido pobres en términos de la destinación efectiva de esos recursos a la preparación de mujeres. Lo que sí ha sido efectivo y lo ha demostrado los datos ha sido la ley de cuotas. Yo no estoy planteando aquí una ley de paridad de salida. No estoy diciendo, ¿no es cierto?, no estoy metiéndole la mano a la urna en términos, ¿no es cierto?, de que una vez electas las personas, nosotros tengamos que elegir necesariamente hombre y mujer. Lo único que se está planteando en esta ley es que las candidaturas tengan, ¿no es cierto?, espacio reservado a las mujeres, porque creemos absolutamente que además los hechos han demostrado que la ley de cuotas permite una representación que sigue siendo subrepresentación, pero que mejora este tapón que imponen los partidos. Quisiera pedirles, colegas, insisto, que salgamos de la trinchera, que discutamos estos temas. Hay también avanzado en el Senado ya en segundo trámite un proyecto de ley que en su minuto tanto la presidenta de esta comisión como quien les habla y la hoy también diputada Marcela Hernández, la autora, respecto de ley de cuotas en consejeros regionales y en concejales. Eso ya está en su segundo trámite en el Senado, esperamos que siga avanzando. Sería ilógico que tuviéramos ley de cuotas en core y en concejales y termináramos con la ley de cuotas en el Parlamento. Es una aspiración, ustedes saben que también están como coautora parlamentarias de distintos sectores políticos, Carolina Tello de Frente Amplio, la diputada Cucumides del Partido Socialista, la diputada Sandra Parisi del PDG, la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional y la diputada Marcela Hernando, ex Partido Radical, hoy día sumada al Partido Socialista, entiendo, a la bancada del PS. Eso, si tienen algunas consultas o dudas, yo estoy absolutamente disponible y solo decirles que esta es una aspiración muy legítima de que cambien las prácticas de los partidos y que podamos tener más representación femenina, porque yo estoy segura que las mujeres le hacen bien a la política y que nunca más nada sin nosotras. Eso. Gracias, diputada Parra. Diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos, a todas y agradecer, por cierto, este espacio de discusión y debate. Agradecer a la diputada Andrea Parra. Bueno, primero felicitarla por ser la primera mujer. Eso siempre es un paso histórico en los lugares donde nosotras estamos. Y también a nuestra presidenta, Joana Pérez, que ha puesto en tabla el proyecto muy rápidamente, porque considero que es relevante que podamos avanzar en equidad e igualdad en nuestro país. Creo que los datos hablan por sí solos. De hecho,
hemos visto que de un total del 52%, bueno, 51,2%, pero casi un 52% de mujeres en el padrón electoral nacional. En el caso de las alcaldías, por ejemplo, solo un 16,5% de personas alcaldes son mujeres, alcaldesas, lo cual evidentemente habla de una brecha superior al 70%, lo cual evidentemente tiene que llamarnos la atención. Si vamos a las gobernaciones regionales, el dato aún es más cruento, porque tenemos 0 mujeres hoy día en los gobiernos regionales, no tenemos ninguna gobernadora, y yo creo que claramente esto no tiene que ver con falta de capacidad, tiene que ver con falta de oportunidades y de apoyo real en la participación política, desde lo que aquí se ha dicho, la conformación de las listas, los compromisos internos, por cierto, de cada partido, pero también algo que a mí me parece que es una realidad ineludible y que tenemos la responsabilidad de avanzar en esto. Creo que en el Parlamento también todavía estamos muy por debajo de lo que es nuestra realidad de ser mitad y mitad, pero me parece que con el paso de los años y también luego de haber participado 4 años ya en este espacio político, hemos visto que las mujeres somos capaces de poder conversar, poder dialogar, poner puntos que antes no se ponían en la mesa muchas veces de estas comisiones porque faltaba representación femenina, y lo vimos, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados durante el periodo legislativo anterior, lo hemos visto con la incorporación de las mujeres y la visibilización, más que la incorporación, en el mundo de la pesca. Me parece que eso es un trabajo muy, muy característico de este Parlamento, y lo que me gusta es que ha sido un trabajo transversal, que hemos podido conversar entre mujeres de distintas sensibilidades políticas, y por eso también me gusta tanto este proyecto, porque me sentía muy orgullosa, y lo dije en el punto de prensa, el haber estado con mujeres tan potentes en ese espacio, luchando para que todas podamos tener la representatividad que yo creo que nuestro país requiere. Entonces, yo creo que esto es una discusión muy rica, muy necesaria, y tal como lo dijo la diputada Jimena Osandón, que es una de las mocionantes también del proyecto, en el punto de prensa, que acá no se trata de meter la mano a la urna, porque no estamos hablando de algún mecanismo que obligue a una elegibilidad determinada, sino que es asegurar la posibilidad de participar en términos equitativos en relación con nuestros compañeros. Así que ese es nuestra impronta. Queremos aportar, en ningún caso dividir o separar o pelear, todo lo contrario. Queremos que ojalá nuestro Parlamento y nuestras instituciones que se eligen por voto popular puedan ser lo más parecidas a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada Tello. Voy a usar la palabra como diputada. Yo quiero agradecer a la diputada Parra que me ofreció firmar el proyecto, y para mantener también la independencia, autonomía, también no lo firmé, ¿ya? Pero tengo justificación de ello porque no estoy de acuerdo que sea un 50-50, ¿ya? Siempre he dicho 60-40 porque puede ser 60% mujeres, pero creo que nosotros tenemos una línea, y la línea era 60-40 del proyecto que ya venía de la parlamentaria. También consideré que no podemos tener mujeres en política en primera y segunda categoría, por eso hace más de 4 años que legislamos para las concejalas y corias también. Y quiero ser súper sincera, ese proyecto llevó 4 años y nunca tuvo ni un movimiento en el Senado, ¿ya? Para que también veamos, porque cuando a veces se dice, mira, un gobierno tiene más o menos voluntad para legislar. Nosotros la ley de cuota con financiamiento la sacamos en un minuto en el gobierno del expresidente Piñera, en un acuerdo que hicimos en la Comisión de Gobierno, ¿se acuerda? Y yo en ese minuto también presidía gobierno, y logramos con financiamiento para las concejalías y las cores, ¿ya? Porque no tenían este incremento de voto por mujer, ¿ya? Entonces, uno dice, sí, consideremos el voto, el 50%, ¿cierto? O el 60, o el 70, o el 80, pero eso es para ingresar, pero después no tenía el mismo voto incremento en el voto que las parlamentarias, por lo tanto, por eso decíamos, no puede haber de primera a segunda categoría.
También en ese minuto hubo molestia porque nosotros, a diferencia de lo que hizo la Comisión de Mujeres en la Cámara, esto era para cargos uninominales y cargos que son de consejos, por ejemplo, consejo regional, consejos comunales, parlamento, o sea, cargos mucho más colegiados. Y nosotros creemos que no podemos hacer política queriendo sacar ya sea una mujer, que tiene que ir un hombre, porque por algo era uninominal y se gana ese espacio. Y por otro lado también habíamos cambiado, porque esta cosa tiene muchas situaciones que a veces también pasan por las regiones o a nivel nacional. Entonces, nosotros habíamos dejado esa cuadratura a nivel nacional. Hoy día entiendo el proyecto lo propone a nivel regional. Entonces, yo estoy a favor de que se pueda ir avanzando, pero siempre con el acompañamiento y apoyo de un ejecutivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo contrario queda un proyecto que no se aplica, porque esto tiene que tener incentivo, porque si no es una mera voluntad de intenciones. ¿Ya? Los partidos políticos tienen que adaptarse a la legislación que uno haga, pero el Ejecutivo debe ir acompañando esto, porque de lo contrario no vamos a tener incentivos reales para las mujeres en materia de financiamiento. Por ejemplo, la mujer tiene una brecha tremenda de financiamiento versus hombre para hacer política, ¿ya? Y eso lo hemos visto en las concejales, los cores. Tenemos hoy día consejos municipales donde no hay mujeres, no hay ni una mujer, solo hombres, y varios. Pudiéramos pedirle a revisar eso y nos vamos a dar cuenta, y no hay ningún consejo que tenga puras mujeres. Yo estoy de acuerdo que hay una brecha, ¿ya? Pero a mí me gustan las leyes más o menos con aprendizaje, y creo que el 60-40 no está mal. Creo que el cálculo a nivel nacional, según mi posición, no está mal. Siempre en este proyecto no se abordan las concejalías ni los cores, pero también debo decir que el Senado lleva durmiendo 4 años el proyecto que despachamos de la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué gobierno le pone más intención o no a los temas de brechas, ¿ya? Y quizás podemos tener una oportunidad. Este proyecto tiene algunas firmas transversales y quizás se puede lograr esa voluntad. Así que, diputada Parra, la felicito, creo que pone un tema. Esto no es para sacar una ley hoy día, sino que obviamente ir generando voluntades, y si es que hay voluntad de, en el fondo, renovar lo que ya teníamos como Cámara, que se termina, como bien lo dijo la diputada Parra, como ley de cuota en la parlamentaria. Pero también decir que todavía nunca abordamos el proyecto de las concejalas de cores, ¿ya? Porque quedó durmiendo en el Senado 4 años. Y por otro lado, sí logramos, porque también hay que ser justa, en la discusión de una miscelánea. Como autora del voto obligatorio me costó sacar el voto obligatorio, pero logramos pelear, negociar entre varios aquí transversalmente, que al menos en la elección pasada las mujeres en core y concejalas tuvieron el incremento, ¿ya? Pero porque el gobierno de turno estuvo disponible para eso, no para abordar la ley, sino que misceláneamente, ¿ya? Entonces, como hemos seguido esto, yo creo que hay harto que avanzar para fijar algunos criterios y obviamente sumar al Ejecutivo si es que hay voluntad de aquello, ¿ya? Por eso fue mi intención ponerlo en tabla, para que aquí no hay ni un tema que se vete, pero decir que hay varias cosas que se tienen que ir configurando para que un proyecto salga de buena manera. Eso por mi parte como diputada lo opino, y si hay alguna otra palabra, diputada Claudia Mora, tiene usted la palabra. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Bueno, creo que es un tema complejo. Yo pertenezco a un partido político que es Renovación Nacional hace aproximadamente 20 años. He sido candidata a concejal en 3 oportunidades, 2 veces la primera mayoría comunal. Fui candidata a alcaldesa, perdí esa alcaldía por un poco más de 100 votos. Fui candidata a diputada y hoy día electa. Y la verdad es que nunca sentí que necesitaba, que era menos que un hombre. Represento un partido que cree profundamente en las mujeres. De hecho, la presidenta del partido hoy día es Andrea Valladares, senadora. Nuestra secretaria general, Katy Martorell, así que no tengo duda que el partido confía mucho en las mujeres que tiene en sus filas. En lo personal, creo que los partidos funcionan bajo la premisa de la igualdad. Y espero que así sea, por lo menos yo, el que represento, siento que así es. No considero necesario imponer o exigir cuotas ni menos paridad. Y a diferencia de una frase que usted dijo, diputada Parra, por su intermedio, presidenta, yo no salí electa por una ley de cuotas. Creo que salí electa por mis capacidades y por mi trabajo.
Los partidos tienen que llevar sus mejores cartas y espero que eso sea así y confío en que sea así. Por lo tanto, me hace ruido que solamente por el hecho de ser mujer tengamos que ser candidata o llenar papeletas por ser candidatas. Creo que lo que hay que dedicarse es a capacitar a las mujeres, a invitarlas a participar en política, entregarles la confianza necesaria, pero no a través de una ley. Creo que lo que existe hoy día me parece adecuado mantener el 60-40 y no imponer que lleven mujeres, porque sí, porque lamentablemente lo que impulsa esto es que de repente se inscriben mujeres que a lo mejor no tienen ninguna posibilidad de salir y solo las inscriben por cumplir con la ley. Es mi pensamiento y creo que tenemos que enfocarnos mucho más en capacitar a mujeres que en inscribirlas solo por cumplir una ley que establece paridad. Gracias. Muchas gracias. No hay más palabras solicitadas. Sí, antes de... ¿Les parece que damos una ronda y como usted autora el proyecto, la dejamos al final para que... Diputado Ross, perdón. Gracias, Presidenta. Traté de dejar hablar a todas las mujeres antes de opinar yo, porque este es un tema súper delicado. ¿Ya? Y veo que hay harta diversidad de opiniones, eso me gustó. ¿Ya? Eso, para partir por ahí. Creo que las mujeres no funcionan como un bloque, partir por eso. Yo creo que existen las personas, y las personas en toda su diversidad. Obviamente existen diferencias entre los hombres y las mujeres, eso nadie lo podría discutir, pero las mujeres no operan como un grupo de interés o como una especie de bloque, ¿no es cierto?, en oposición a los hombres. Los hombres tampoco lo hacemos así, ¿ya? Entonces, creo que lo primero que tenemos que sacar en limpio es que aquí nadie tiene el monopolio de hablar por las mujeres ni por los hombres, y yo tampoco pretendo arrogarme ese derecho. Lo que sí me gustaría hablar es de las herramientas que estamos hablando para una aspiración que quizá es legítima de la representación, ¿no es cierto? La Andrea Parra bien decía, o sea, diputada Parra bien decía que son efectivamente más del 50% de la sociedad y de los votantes, digamos. O sea, es una aspiración legítima. El tema son los instrumentos. Y los instrumentos que me parece que son los adecuados, que no pasan a llevar, ¿no es cierto?, la democracia, que no se le mete la mano a la urna, y que es una distinción importante, ¿no es cierto?, que son las herramientas de igualdad de oportunidades y las herramientas de igualdad de resultados, de paridad de entrada, ¿no es cierto?, y de paridad de salida, llamémoslo así. Y esta es una herramienta de paridad de entrada que estaríamos modificando, que a mi juicio es razonable. Bien lo decía la diputada Pérez, la cuota actual de 60-40 no tiene sesgo de género, puede ser para cualquiera de los dos lados. Entonces, no obsta a que haya un 60% de mujeres, por ejemplo, en la papeleta. Ahora, forzar el 50 y 50 tiene sus desafíos. Ahora, antes de pasar a la discusión sobre si es que lo forzamos en 50%, la pregunta es, ¿dónde está la evidencia de que hoy hay un déficit en la herramienta? Porque yo creo que las herramientas de paridad de entrada tienen una limitación. Nunca vamos a forzar el 50% de salida con solo herramientas de paridad de entrada. No sé si me explico, lo dije muy enredado. No, solo con, ¿cierto? Esas herramientas no son capaces de garantizar un 50 y 50 de salida. Entonces, evaluemos las herramientas que tenemos hoy, porque cuando no teníamos la representación de las mujeres en la Cámara y pasamos a tener esta regla, ¿no es cierto?, pasó del 15,8 al 22,6. Entonces, si forzáramos el 50 y 50, ¿qué nos asegura que ese número se vería mejor? Hoy día se ve como 22,6, capaz que se vería como 25, capaz que se vería como 20. No hay forma, no creo que tengamos una buena forma de saber. Ahora, las candidaturas femeninas, y este dato sí lo tenemos, alcanzaron el 41,3% del total. Entonces, aquí, esto demuestra de cierta forma que el sistema actual ya produjo el máximo de sus efectos medibles y que en el fondo alterar ese número no va a producir necesariamente un cambio. Entonces, yo lo que quisiera saber es qué matemáticas no estoy viendo que aportarían en la dirección que pareciera que estamos todos buscando, que es que tengamos igualdad de oportunidades para ser
¿no es cierto?, electos representantes. Me interpreta mucho la mirada también de la diputada Mora. Yo no creo, diputada Parra, que usted haya sido electa por una cuota. Yo creo que usted tiene muchísimos méritos para estar aquí. Y la verdad que tampoco me gustaría que se instalara, ¿no es cierto?, esta idea en la cabeza de nuestras diputadas de que estas ayudas son fundamentales, ¿no es cierto?, para que estén aquí acompañándonos, porque creo que es una especie de apocamiento, ¿no es cierto?, yo creo de verdad. Y la estimo demasiado, diputada Parra, para escucharle eso. Para mí me gustaría que claro, que la viera como la vemos nosotros, una diputada con todo su, ¿no es cierto?, con todo su mérito. Entonces, de nuevo, quisiera saber cuál es la lógica matemática de esta modificación que se plantea. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carter. Gracias, presidenta. Presidenta, voy a dar una opinión basada en datos. Elección del año 2017, distrito 12. 4 hombres fueron elegidos, 3 mujeres. Elecciones 2021. 5 mujeres elegidas, 2 hombres elegidos. Elecciones 2026. 6 mujeres y 1 hombre. Solo yo. Todas mujeres, todas capaces, todas le ganaron a los hombres sin necesidad de ninguna cuota, sin necesidad de ninguna ayuda. Creo que cuando se buscan los mejores candidatos, cuando se encuentran a las personas que son más capacitadas, la gente vota en conciencia, sea hombre y sea mujer. Y lo mejor, y la mejor muestra es que en el distrito 12 son 6 mujeres y 1 solo hombre. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, no hay más palabras solicitadas. Vamos a dar la palabra a diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo soy militante del Partido Socialista hace muchos años y también tenemos larga tradición sobre esta materia. Tuvimos la primera presidenta de la República mujer, la primera presidenta del Senado. Tenemos una regla de paridad que es distinto a lo que está planteando la diputada Parra, hace muchos años. Y yo me alegro que existan otros partidos, tal como lo señala por cierto la diputada, como Renovación Nacional, que efectivamente confíe en las mujeres. Pero esta regla no está hecha para los partidos que confían en las mujeres, sino que está hecho justamente en la posición contraria. En que asegurar un mínimo, un básico de participación que no esté confiado, valga la redundancia, a la confianza que los dirigentes de un determinado periodo tengan sobre o no las capacidades de las mujeres. Estamos en la parte inicial, yo entiendo, de la discusión, y fue la propia diputada Parra, por su intermedio presidenta, la que señaló una característica de este 50-50 que plantean. Dijo, estamos tirando una regla pasada. Y tiene sentido además la discusión porque efectivamente esta es una regla transitoria. Y por lo tanto lo que hay que discutir ahora, más allá del guarismo, que yo entiendo que es importante y es evidentemente relevante, pero si esa regla que hoy día es transitoria pasa a ser permanente o no, o se renueva. Y aquí yo creo que es bien importante señalar que nadie está desconfiando, y todo lo contrario, de las capacidades que una persona puede tener por su sexo, por su género, sino que a lo que está apuntando una norma de esta naturaleza, que existan condiciones básicas para poder competir. Porque lo que señala por su intermedio el diputado Carter, presidenta, esa representación electoral que alcanzaron las mujeres en su distrito, es posible en la medida de que existan candidatas mujeres. Porque si no hubiésemos tenido candidatas mujeres no hubiésemos llegado a ese resultado. Y justamente normas como esta apuntan en esa dirección, que exista la posibilidad. Esto es una puerta inicial. Y ahí es muy interesante, y creo que es bien importante destacarlo en cada oportunidad, que no se está metiendo la mano en la urna, porque no es el resultado, sino que es la posibilidad que efectivamente un número importante de mujeres puedan ser candidatas y vayamos mejorando los grados de representatividad que tienen en el Parlamento. Yo me quedaría con eso inicialmente, presidenta. Yo entiendo que es una discusión larga, pero qué bueno que la diputada Parra y las demás diputadas que son patrocinantes estén iniciando esta discusión. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar la última palabra porque realmente tenemos que
tenemos varios acuerdos que hacer hoy día en esta media hora, así que le damos la última palabra a la diputada Parra para iniciar esta conversación. Diputado Carte está volviendo a pedir la palabra. Ya, sobre el mismo punto y dejamos al final a la diputada Parra. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Sobre lo que acaba de plantear el diputado Valenzuela sobre el distrito 12, yo creo que es algo que va a pasar a nivel nacional tarde o temprano. Simplemente, las 6 mujeres que hoy día representan el distrito 12, junto conmigo, son el ejemplo de trabajo y constancia. Independiente de que muchas de ellas no son de mi sentir político, no puedo no reconocer de que trabajan día y noche. Las veo siempre. Por lo tanto, yo creo que independiente de que haya una idea de poner cuotas, usted puede poner 80-20, 90-10. Si la persona va a trabajar, sea hombre o mujer, la gente los va a elegir. Y en la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, lo que hicieron fue justamente premiar a mujeres, no por una cuota, sino por lo que representan y cómo trabajan. Y en eso han sido impecables. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar un minuto más a la diputada Tello. Con eso cerramos con la diputada Parra. Gracias, Presidenta. Estaba verificando el dato acá con mi equipo asesor. Sí, pero resulta que solamente son 5 distritos de los 28 que existen en el país donde hay mayoría de mujeres. Entonces yo creo que ahí también, más allá de que en algunos distritos ya se ha alcanzado esta equidad de manera natural, que yo creo que es lo que todas buscamos que en algún minuto ocurra. Si el tema es que en esta etapa se requieren todavía herramientas que permitan, lo que decía el diputado Valenzuela por su intermedio, Presidenta, que es que tengamos la posibilidad de participar de manera realista, por decirlo de cierta forma. Entonces, sin desmerecer, por cierto, y felicitar en aquellos distritos que esto ya se pudo hacer, son solamente 5 de 28. Entonces, me parece que todavía el dato es muy claro en relación a la brecha que hoy día hay en este tema. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Andrea Parra. Gracias, Presidenta. Decir que, bueno, de alguna manera ustedes con sus argumentos, en su mayoría me han dado la razón respecto de lo que estoy planteando. Quiero recordarles que esta ley lo que hace es reponer la ley que está vigente en este minuto. Es alargarla, que esté de manera permanente. Yo no dudo, a través suyo, Presidenta, de las capacidades ni de la diputada Mora, ni de la diputada Tello, ni de ninguna de las mujeres que hemos estado acá, porque todas tenemos una historia política larga y sabemos que la política es particularmente misógina y sin duda, ¿no es cierto?, que nuestras capacidades nos han colocado donde estamos. Tampoco uno pudiera atribuirle solo a la ley de cuotas, pero dato mata relato, digamos. En el 2017 el porcentaje de mujeres era bastante más bajo, no más allá del 16%, y después de la aplicación de la ley subimos al 35%. ¿Ya? Todo, y aquí voy a reforzar algo, respecto de los porcentajes, eso es todo discutible, sin duda. Si es 60-40, si mantenemos lo que hay, lo que a mí me importa, y yo creo que nos importa a la mayoría de las mujeres, es tener destrabar el tapón que significan aquellos partidos que no tienen, ¿no es cierto?, la voluntad siempre de presentar mujeres candidatas, porque la ley así lo ha demostrado, y precisamente la oportunidad de ser candidata se ha dado también, ¿no es cierto?, por la ley de cuotas, y la ley de cuotas nos ha ayudado en eso, ¿ya? Entonces, yo suelo manifestarme que estamos abiertos a todas las modificaciones que se puedan discutir en el transcurso de la ley. Si quieren mantener la ley de cuotas tal cual como está ahora, perfecto, pero es importante y ha sido importante para este país el cambio radical que tuvo la participación femenina, donde los talentos han sido repartidos por igual, donde no somos menos inteligentes que los hombres, sino que solamente emparejan la cancha para que seamos candidatas. No es meter la mano a la urna, no es pedir, ¿no es cierto?, paridad de salida, sino que seamos candidatas de manera, ¿no es cierto?, que tengamos una cancha pareja para poder competir. Aún así, los resultados demuestran que son pobres, pero discúlpenme que nos conformemos con tan poco, pero yo creo que si hay voluntad,
y hay ganas, ¿no es cierto?, de mantener esta ley, sin duda las mujeres vamos a estar contentas y nos vamos a sentir satisfechas. Me encantaría que en algún minuto se invite a organizaciones tan importantes y tan respetadas como el PNUD, que ha hecho estudios respecto de esto, porque una cosa son nuestras impresiones y otra cosa son los datos, o el propio CERVEL. El PNUD tiene una historia, y varias otras organizaciones nos pueden mostrar cómo partidos políticos han sido más bien, han trabado la participación de mujeres que tienen todas las capacidades, y que cuando se presentan finalmente tienen alta elegibilidad. Eso, presidente. Muchas gracias. Les propongo a la comisión que pidamos informes para tener más antecedentes al CERVEL y a la biblioteca con el análisis de la ley de cuota, de lo que se implementó por el Congreso y en el fondo por Chile hace su tiempo atrás, y que ya concluye una ley. Creo que es bueno ir evaluando estas leyes. Así también me gustaría, como esto tiene financiamiento público, de lo que involucra cómo los partidos han cumplido con las platas que se le entregan a mujeres para fortalecer la participación de mujeres, ¿ya? Si es que algún partido ha sido objetado, si es que todavía no ha podido rendir las platas, porque esto tiene que ver con varios instrumentos, no solo con una cuota. Yo insisto, uno por una cuota, ya perfectamente, todos saben lo que pasa con la cuota y a veces es bien lamentable. Esto tiene que ver con que más mujeres entren a la arena política en su real potencialidad, ¿ya? O sea, creo que también, y para eso hay recursos públicos y no podemos soslayar que a veces esas platas se han utilizado de mala manera o de manera deficiente por algunos partidos políticos, y creo que vale la pena que nos informe el CERVEL de aquellas materias, al menos de aquí hacia atrás, hace 5 años atrás, ¿ya? Un resumen, algún informe creo que siempre es bueno. ¿Les parece tomar el acuerdo CERVEL y la biblioteca, de, a lo menos en la evaluación de la ley de cuota en cifras reales? ¿Les parece? Muy bien, ¿se acuerda? Bueno, nosotros tenemos que pasar al otro tema. La diputada Jimena Sandón se excusó para poder venir con temas de la mesa, ¿cierto? También como vicepresidenta. Nos pidió posponer un poquitito esto porque ella no puede venir a exponer el proyecto de punto 3 de la tabla, ¿ya? Así que, si les parece, lo dejamos pendiente. Tenemos que ver la tabla de la siguiente semana y también ver si ustedes revisaron los documentos de archivo. Yo le preguntaba al secretario si es tan necesario archivar tantos proyectos, porque de repente salen dudas, salen cosas positivas que se pueden utilizar. Me dice que es bueno para no dejar tantos, pero creo que sí. No sé si pudieron revisar este archivo, archivar estos proyectos que vienen del año 2023, ¿cierto? 24. Les voy a hacer un nombre. Y antes, dice mensajes sin urgencia. Quizás los mensajes sin urgencia podrían ser, porque si no hay urgencia no lo podemos tramitar porque requiere recursos. Proyectos derivados de otras comisiones, ¿cierto? La Comisión de Constitución, hay 3. Ya, pero que son del año 24, que tiene que ver para permitir a los dirigentes gremiales o vecinales ser candidatos al Congreso Nacional, refuerza el principio de igualdad de la ley y sanciona su inobservancia. Son varios temas. No sé si pudieron revisar todos estos proyectos, porque la propuesta de la Secretaría es archivarlos todos estos. O sea, en el fondo no ponerlos en tabla. ¿Ya? No sé, ¿alguien pidió la palabra? Diputado Olivares. Perdón, Venezuela. Voy a dejar pasar por esta vez eso, presidenta. Presidenta, sobre los boletines a archivar, nosotros enviamos un correo electrónico y va a ser súper honesto, no nos fijamos en el detalle, sino que más bien en las temáticas que estaban asociadas. Y sobre esas temáticas solicitamos no archivar esos proyectos, ¿no? De ninguna forma no nos comprometen con el contenido del proyecto, pero si en la propuesta de la Secretaría estuvo considerado esos boletines que nosotros mencionamos, secretario, si me lo pudiese aclarar, por favor. La Secretaría siguió por un criterio absolutamente objetivo, que es que establece el reglamento, es decir, todos aquellos proyectos de ley, sean mensajes o mociones
tanto de la Cámara como del Senado, que no han registrado, sobre los cuales la Comisión no se ha pronunciado en el último año, son susceptibles de ser enviados al archivo. Y sobre la base de ese criterio, se les envió la propuesta a cada uno de ustedes. Sobre esa propuesta pedimos no archivar eso. Exactamente, sí, se entiende claramente, diputado. Bueno, a mí me gustaría también dejar afuera el que permite que los gobernadores puedan querellarse por leyes contra el terrorismo, o sea, perdón, por acciones. El boletín, ese es un boletín, creo que fue una situación que en algunos minutos los gobernadores nos pidieron, no se tramitó pero puede ser el día de mañana, dependiendo de cómo avance los temas. Sí, pues nosotros lo aprobamos, lo tramitamos, el Ejecutivo no lo quiso en ese minuto, pero creo que nosotros dimos tratamiento, entonces me gustaría que eso lo saquemos del archivo, porque tiene un tratamiento. El boletín, perdón. Está a mano izquierda. Sí, se lo voy a enseñar ahora. Voy a dar mientras la palabra al diputado Rosso, que me la está pidiendo la palabra. Sí, quería, gracias Presidenta, plegarme a la solicitud del diputado Valenzuela. Creo que son proyectos de temas que son de importancia y de urgencia nacional, y quizá preguntar, porque la verdad que no he podido ver el contenido, pero hay uno que permite a la Contraloría entrar a fiscalizar las asociaciones, o sea, las corporaciones municipales, las asociaciones también, y creo que es un tema importante, no sé cuánto ha logrado avanzar, no sé de qué se trata el proyecto, pero creo que es una deuda que tiene el sistema hace tiempo, que me daría pena que se avanzó en esa línea. Secretario, no sé, voy a abrir el boletín, la verdad, sí, más fácil buscarlo en medio. Gracias. Entonces, ese sería el boletín, el que yo le hacía mención, el 15.487, el tema, hay uno que tiene que ver con el de los cerrajeros, que es algo que nosotros aquí legislamos también en algún minuto a propósito del crimen organizado, o sea, principalmente en materia migratoria y otros delitos que se han empezado a dar, y lo avanzamos, más no lo concluimos, ¿ya? Pero también creo que cuando hay un proyecto que ha sido abordado, creo que es bueno. Entonces, el que yo le planteé de gobernadores en materia de ley de antiterrorista, 15.487, y el de los cerrajeros, 16.1351, para que quede fuera del archivo. ¿Sí, señor secretario? En esta oportunidad usted también manifestó su deseo, digamos, de que se retomara también la discusión del proyecto, el boletín 16578, sobre fomento de la música chilena y que prohíbe la participación de artistas que promuevan la narcocultura. Ese también podría quedar fuera, porque algunos parlamentarios han planteado avanzar en eso, ¿no? Muy bien, ahí tendríamos tres. ¿Hay algún otro proyecto? Si es así, entonces vamos a someter la propuesta del secretario de archivar todos los proyectos que están hoy día, salvo los que hoy día mencionamos por parte de los diputados, ¿ya? En caso de que, solo le voy a preguntar a la Secretaría, en caso de que algún proyecto quisiéramos volver a abordarlo, ¿ya no se podría? Para que quede claro, ¿o sería por unanimidad que se pudiera desarchivar? No, en ese caso se hace la solicitud, porque va a estar ya archivado el proyecto, se hace la solicitud en la sala y por simple mayoría la sala resuelve. Muy bien. Entonces vamos a proponer la propuesta, o sea, vamos a votar la propuesta del secretario para archivar estos proyectos, ¿les parece? Muy bien, señor secretario, tomemos la votación. Por unanimidad parece que... No hay nadie que... Sí, propuesta de archivo. No hay nadie que se abstenga, que vote en contra, se aprueba por unanimidad. Muy bien, y la tabla de la próxima semana, señor secretario, ¿qué proyectos tenemos en la tabla de hoy día que nos dieran urgencia? Presidenta, obligatoriamente en este momento hay que incluir el proyecto sobre el lavado de activos, porque está con suma urgencia, que además vence el próximo 19, a menos que el Ejecutivo la renueve una vez más. Muy bien. Sí, el primero. Es que tiene que discutirlo, votarlo en general y en particular, y después, digamos, como un proyecto breve, podría haber espacio para incluir otros proyectos. Muy bien. Después tenemos el de la diputada Jimena Osandón, que también nos pidió. ¿Algún otro proyecto, algún tema? Yo
Ya, diputado, otra vez, perdón, ya no. Voy a pedir la censura, presidenta. Diputado Te da un Valenciano. agravio. Presidenta, será, como recién se va a hacer la presentación de la diputada Sandón, me pregunto si será recomendable que en esa misma oportunidad invitemos al Ministerio Público a conocer su opinión del proyecto. De la diputada Sandón. La moción de la diputada Sí, sí. Sandón. Ya. Sí, podemos invitar al Ministerio Público. Muy bien. Yo creo que hay un tema importante que les quiero proponer, que podemos verlo ahora o más adelante, que tiene que ver con, como esto es de gobierno interior, podemos decir, mira, a lo mejor no depende tanto de nosotros, pero creo que sí desde el punto de vista de la estructura, del cambio del Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con Gendarmería, nosotros hemos tenido aquí en Gendarmería, creo que vale la pena tener una mirada de qué se está haciendo en esta materia, ya del traspaso de Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad, un poco qué se está pensando desde la lógica administrativa, ya. Creo que si bien no puede no hacer inmediatamente, pero vale la pena que podamos revisar el sistema carcelario desde el punto de vista de gobierno, desde la parte de los funcionarios, desde aquello. Creo que vale la pena en algún minuto también tener una revisión, un zoom, porque vienen cambios estructurales. Lo que vimos con aduana tiene mucho que ver con materias de seguridad, crimen organizado y cambios institucionales también que se han ido mejorando. Lo mismo que esperamos de Gendarmería, que esté a la par el día de mañana en materia también de crimen organizado, de materias de inteligencia y otros temas que este Congreso ha puesto empeño en ello, ¿no? Así que también incorporémoslo ahí en algún minuto, si bien lo toma más que nada seguridad, pero creo que desde el punto de vista institucional vale la pena que también podamos ir abordando al menos esa mirada más estratégica del aparato estatal, ¿ah? De la modernización y todo eso que esperamos también de Gendarmería. Ya, esos temas entonces nosotros tenemos los 2 proyectos y si llega alguna otra urgencia estaremos atentos, ¿ya? Ya. Eso es entonces, estaría conformada la tabla, diputado Ross. Uno que tiene incidencia quizá en temas... Estamos dando espacio también para varios, ya que generalmente no nos quedan espacios para varios, así que... No, solo 2 boletines, que era uno que era el que estoy pidiendo que no se archiven contra el número solamente para facilitar el trabajo de la secretaria, es el 15953-06 del 2023, que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades para permitir la fiscalización de asociaciones y corporaciones municipales. Ese, por un lado, y sobre la tabla hay uno que está, no sé si estaba para archivo, porque es del 2 de abril del 2024, probablemente estaba para archivo, que también me gustaría sacarlo de la lista del archivo, al menos, ya aprovechar de mencionarlo, es el 16725-06, que si es que pudiéramos también tener espacio para discutirlo, me gustaría, que tiene que ver con la modificación de cuerpos legales que indica para derogar feriados específicos en días de elecciones y plebiscito. Es un tema que afecta mucho al comercio, particularmente el tema de las elecciones primarias, por ejemplo. Hay una discusión ahí sobre si se justifica parar todo el país para elecciones que son voluntarias, ¿no es cierto? Creo que de nuevo, en ánimo de reactivar nuestra economía, podríamos darle espacio a abrir esa discusión, Presidenta. ¿Cómo? No, el feriado legal para días de elecciones en general. Claro, podemos acotarlo si es a primaria o si es pero en el fondo el proyecto lo que propone es revisar esto de que necesariamente sea feriado nacional, ¿no es cierto?, cualquier día de elecciones, ¿ya? Porque tiene mucho efecto. ¿Cuál es el boletín? El boletín es el 16. ¿Usted lo vio en la nómina de archivo? Sí, está. Ya, por eso es complejo eso y yo lo valoro porque el comercio nos ha pedido mucho que Sí, tramitemos ese proyecto. Entonces, justamente. yo soy de la idea, señor secretario, de archivar los proyectos que no estábamos viendo y que no hemos abordado. Entonces, tomemos al menos ese acuerdo con los que ya hemos puesto en tabla, al menos en esta gestión, porque si no es como dejar truncado. Porque el poner un proyecto en algún minuto y no abordarlo en la sesión siguiente a veces obedece porque vino la Contralora, pero
desde que esta gestión abordó algunos proyectos que van en la línea de seguridad, no deberíamos archivar. Entonces, si les parece, también tomar como un acuerdo, porque ese proyecto sí lo tuvimos en tabla al inicio. O sea, todo lo que esta gestión legislativa abordó en algún minuto, planteándolo aquí, no debería quedar archivado. Por eso yo decía, tengamos cuidado, porque la Secretaría trajo todo. Sí, no se nos haya pasado nomás, claro, justo antes de levantar la sesión. Entonces me preocupa que después ya tenemos que, no vamos a poder abordarlo. Y ojo que ese proyecto las organizaciones del comercio lo han pedido mucho. Sí. Y nosotros no lo hemos hecho con urgencia porque no tenemos una elección hoy día en este año, ¿ya? Pero eso, así que, por cierto que lo dejamos fuera, vamos a dejar al secretario para que pueda precisar y dejar afuera todo lo que hemos visto ya en tabla en esta gestión legislativa. ¿Les parece? Pues en este periodo del 2026, por lo que está en tabla, que son eso, ¿ya? ¿Hay algún otro tema más de estos temas de proyecto de archivo? Muy bien. ¿Saben? En varios, miren, el otro día, esto no tiene que ver con diputada Joana Pérez, sino como comisión. Nosotros tomamos un acuerdo que tenía que ver con un proyecto que le pedíamos a la sala que lo pusiera en tabla, ¿ya? Pero está en Hacienda, ¿ya? Entonces Hacienda va a tener un trabajo largo, pero es a ellos, que es un proyecto del diputado Becker, que acordamos aquí, que ojalá le puedan dar, que lo podamos llevar a sala. Entonces, el oficio tiene que ir, pero hoy día a la Comisión de Hacienda, ¿ya? Para que en algún minuto se pueda abrir ese espacio, ¿ya? Así que voy a ratificar el acuerdo. Y después a sala. Ok. Sí, pues no tiene tiempo, pero por lo menos para no equivocar la comunicación. Diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Yo quería referirme en puntos varios a un triunfo que tuvo Chile hace poquitos días en lucha olímpica. No sé si se recuerdan que durante el año 2023 pudimos nacionalizar por gracia a Virginia Jiménez, una destacada deportista que la idea era que pudiera participar en los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Me recuerdo que en esa oportunidad también pudimos nacionalizar a Julián Estabón. Quedaron en muy buena posición, en cuarto y en quinto lugar respectivamente, y hoy día tenemos la buena noticia que Virginia ha ganado medalla de bronce para nuestro país y ha calificado al Mundial, y eso es una tremenda noticia y es un triunfo para nuestro país y también para visibilizar el trabajo de lo que vimos la semana pasada, cuando estuvo acá María Camila Valencia, la judoka juvenil, que tuvimos la posibilidad también de votar favorablemente por una mayoría muy importante la semana pasada, y lo mismo que estamos trabajando con el actual entrenador de rugby. Así que quería que pudiéramos compartir entre todos, entre toda esta buena noticia para nuestro país, y que ha sido producto de un proyecto que fue transversal también, de parlamentarios y parlamentarias que apoyaron de distintos sectores políticos. Así que contenta porque desde esta comisión, y gracias a esa nacionalidad por gracia, hoy día tenemos bronce para Chile. Así que muchas gracias, Virginia, por tu desempeño, por confiar en nosotros y nosotras también, y éxito en tu carrera. Muy bien, entonces ya no habiendo más temas en tabla, esta sesión se levanta por haber agotado la tabla. Muchas gracias. En nombre de Dios.